A continuación tenemos al ingeniero Héctor Fiallos, representante de Telconet. Hoy nos trae el tema conectividad del Ecuador a través de los cables submarinos de fibra óptica. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Después de un segundo regreso a la bendición. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No soy Héctor Fiallos, mi nombre es Carlos Pajiño. Héctor es el CTO es un CTO que me reporta, me pidió que venga por un conflicto de agendas y por eso estoy yo aquí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres con buena voluntad. Fue el primer mensaje que se pasó por un cable submarino transatlántico en 1858. ¿Y por qué quise comenzar esta pequeña charla con esta bendición frase? Porque primero pensé que no era coincidencia, pero justamente una madrugada de un 5 de agosto de 1858, un barco cablero regresó a la isla de Terranova en Canadá, terminando de colocar el primer cable intercontinental submarino. Y la reina Victoria, la reina Victoria de Inglaterra, a propósito del cable, aprovechó esta oportunidad para enviarle un mensaje al presidente Buchanan de Estados Unidos. El mensaje constaba de 99 palabras y se demoró un poco menos de 17 horas y 40 minutos en llegar a su destino. 17 horas y 40 minutos. Después de eso, el presidente Buchanan, que tenía listo un mensaje de respuesta, le borró muchas palabras y lo devolvió. Desde esa época hasta ahora, esto es lo que tenemos en cuanto a cables a nivel mundial. Cientos de miles de kilómetros de cables submarinos instalados, miles de millones de fibra óptica, no con exabytes como mencionaba alguien hace un momento, sino con petabytes, moviéndose por segundo a lo largo y ancho del mundo por todos estos cables. Todo esto hace que el mismo mensaje que mandó la reina Victoria hace cerca de 160 años por ese primer cable transatlántico, ahora se demore menos de 30 milisegundos en llegar al otro lado del Atlántico. Y esto que no lo hace ni directamente, pues tiene que tomar rutas alternas, y muy probablemente no lo hace por medio de un solo cable submarino, sino de varios. Pero voy a continuar esta charla, y esto solamente como un antecedente, explicando cómo se hace y cómo se instala un sistema de cable submarino para que se entienda la complejidad del tema. Un cable submarino, para colocar un cable submarino, los primeros pasos requieren una revisión milimétrica del suelo submarino, por medio de buzos submarinos, equipos remotos a donde no puede ni siquiera bajar un submarino, ni peor una persona. Se revisa el suelo marino milimétricamente y se determina qué tipo de cable tiene que estar instalado en el lecho marino. Con esos estudios se va a la fábrica y se verifica si el cable debe tener una protección, no debe tener protección. A grandes profundidades los cables simplemente no tienen protección, tienen un aislamiento, y por si acaso alguna vez hubo una duda sobre esto, no necesita protección porque los tiburones no comen cables submarinos, ni hay tiburones a esas
en esas profundidades, mientras a medida que va subiendo y va emergiendo, se le pone una protección de acero que llega a veces al ser una doble y en los últimos tramos hacer una triple protección de acero que protege el cable de eventuales anclas, botes, manipulaciones humanas, etcétera, ¿no? ¿En qué consiste el cable? El cable primero consiste en el cable, la fibra, el filamento va en el centro del cable submarino. Aquí se ve, este es un ejemplo del cable, hay una protección que aísla el filamento del pelo, y es literalmente, para quienes nunca lo han visto, la fibra óptica tiene un grosor de un pelo, pues este aislamiento protege el pelo o los pelos, y encima de ese aislamiento va una lámina de cobre. Esta lámina de cobre es bien interesante porque por aquí fluye la energía. No me pregunten cómo, porque por cierto soy abogado, no soy técnico, pero por ahí fluye la energía que hace que funcionen estos aparatitos de aquí, que son muy caros, están aproximadamente a 100 kilómetros de distancia uno del otro, se llaman repetidores, y sirven para regenerar la señal óptica en la distancia perfecta en la cual puede llegar a ser regenerada. Más allá no podría ser regenerada y más acá constituiría un gasto extraordinario para quien construya este tipo de cable. Entonces, tenemos el cable, tenemos los repetidores. Cuando se va a hacer algún aterrizaje, normalmente existen unidades de bifurcación que bifurcan la señal y los cables de fibra óptica para continuar hacia un destino A y llegar a un destino B. Y por último están las estaciones de cable en los diferentes puntos en donde se aterrizan los sistemas. No es parte del sistema, pero he querido colocar en esta presentación una pequeña gráfica del barco que instala los sistemas submarinos. ¿Y por qué lo he querido colocar? Porque es una de las cosas más interesantes de instalar un sistema submarino. El cable, como ustedes comprenderán, sale de la fábrica, es fabricado exactamente como fue diseñado. O sea, no lo pueden ir pegando en el medio del mar. Entonces, si dijeron que iba a haber 346 metros de cable con triple protección y después de eso 2 metros con doble protección y después de eso sin protección, el cable tiene que salir así, tiene que ser fabricado así y tiene que salir así desde la fábrica. Entonces, han tenido que construir estos grandes barcos con unos carretes inmensos donde se instala el cable en la fábrica, viaja hasta el lugar donde son instalados y son colocados en el lecho marino en una operación que al final tiene que dar como resultado un documento donde lo más cercano al milímetro posible a uno le indican en qué lugar está el cable submarino. Así se hace un cable submarino. ¿Cuáles son los sistemas de cable submarino en la región? Hemos visto lo conectado que está el mundo, ¿no? Pero ¿cuáles son los que están en la región? Este es un mapa en donde se ve una serie de cables submarinos que conectan a las Américas. Y aquí es necesario hacer un paréntesis. Cuando uno hace un cable submarino lo hace por diferentes razones. Normalmente es porque hay mucha gente que requiere los servicios del cable, ¿no? Cuando hay poca gente, pues es mucho más difícil hacerlo. Pero también hay otro tipo de razones. Hay razones, por ejemplo, muchas guerras han ocasionado que en la zona del Golfo Pérsico, en lugar de pasar cerca de las zonas de guerra, los cables se extiendan por cientos de miles de kilómetros más. Hay razones de orden étnico en África,
si uno mira los mapas de los cables en África, uno se va a poder dar cuenta que salen dos cables muy pegados en alguna parte de África. Esto se debe a que pertenecen a dos países que a su vez fueron desde tiempos inmemoriales tribus que fueron enemigas acérrimas la una de la otra. Existen también razones de orden político. Por ejemplo, y no me tocó participar en las conversaciones, así que esto es lo que dicen las malas lenguas y solo lo repite la mía. Dicen que Cuba hizo un cable con Venezuela solamente para conectar al presidente Chávez con el presidente Castro. No sé si será verdad o no. En todo caso, hay diferentes razones. Y ustedes verán que la mayor cantidad de cables están construidos en donde existe mayor confluencia de gente, mayor interés de gente, ¿no? Esto sucede en la región de las Américas, esto sucede en América del Sur, y aquí solamente quiero notar dos cosas. Primero, ustedes se van a dar cuenta que en el Caribe hay mucho cable, claro. En la época en que se hicieron, algunos operadores norteamericanos querían ir a Latinoamérica y el Caribe pues es de paso obligado, tuvieron la suerte de hacerlo. Esto le añade una razón más a hacer un cable submarino, que es la coyuntura de tener que pasar por el barrio, en este caso por el Caribe. Estos son los sistemas que hay en América del Sur. Brasil, más de 300 millones de habitantes, pues evidentemente es quien más capacidades requerirá, incluso empresas solo de contenido como Google han hecho cables solamente en Brasil. Entonces, eso justifica esta cantidad de cables hacia el lado del Atlántico. Del lado del Pacífico, pues, tenemos varios problemas. Primero, somos pobres. Segundo, somos muy celosos el uno con el otro, entre países e incluso dentro de los mismos países. Algunas veces no podemos trabajar juntos. Muchas veces la gente tiene recelo de trabajar con sus gobiernos. Los gobiernos muchas veces tienen recelo de trabajar con la empresa privada. Eso le ha impactado bastante al lado del Pacífico. También le ha impactado bastante las distancias, ¿no? Un vuelo de Guayaquil a Miami dura aproximadamente 4 horas, un vuelo de Guayaquil a Santiago de Chile dura un poquito más de las 4 horas, para que tengamos una idea de las distancias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los puntos de acceso a Internet están en Estados Unidos, entonces todos quieren ir hacia Estados Unidos y uno puede encontrar compañeros para irse a Estados Unidos, pero en Chile no hay mucho. Entonces, construir un cable a Chile con las poblaciones que tenemos aquí en el sur es muy difícil. Esto aquí, junto con la situación muy especial de Colombia, ha hecho que no se desarrollen tantos sistemas. Rápidamente, ¿cuál es esta situación especial de Colombia? Colombia es tal vez la economía más grande en el lado oeste de América del Sur, pero tiene la ventaja de que tiene 7 cables aterrizando en su mar Caribe. Entonces no necesita hacer inversiones en el Pacífico para tener acceso a conectividad, ¿no? Y por supuesto, al final, el tema de las poblaciones. 300 millones de habitantes aquí, no los igualamos entre los 3 países acá, ni de lejos, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que vienen hacia el lado del Pacífico? Primero está el cable panamericano, que ya lo vamos a ver en detalle. Segundo, el cable de Telefónica, el SAM-1. Tercero, el cable de Level 3, que originalmente fue el Global Crossing. Y por último, el PCCS, que es el cable que solamente llega hasta el Ecuador. Ahora vamos a ver uno a uno los cables que aterrizan en el Ecuador en orden de cuándo fueron construidos. Y aquí vamos a ver las diferentes etapas
que tuvieron que enfrentar quienes los diseñaron y quienes lo construyeron. Este fue el primer cable, el cable panamericano. Un cable que yo no conozco en mucho detalle, a pesar de que formo parte del comité general que lo administra, porque no participé en su construcción. Pero es un cable que entró en servicio en el año 1999, pertenece, y esto es muy importante, a un consorcio de empresas. ¿Por qué esto de aquí es muy importante? Porque se unieron 53 empresas para hacer este cable, porque lanzar un cable submarino es algo que requiere de muchísimo dinero, de mucha inversión. Y normalmente una sola empresa no se lanza a hacer un cable, salvo que sea un monstruo, como ya lo vamos a ver después. Entonces, se reúnen 51 personas, pero 51 personas que todas son importantes, todas quieren tener sus derechos y que le hagan caso. Entonces, llegar a un acuerdo para que poder manejar un sistema y una inversión tan importante como un cable submarino es muy difícil. Entonces, el acuerdo de consorcio siempre conlleva muchos problemas administrativos. Por supuesto, a uno le da la ventaja de unirse a otros para poder comprarse algo mejor. El cable entró en servicio en el año 99. El estimado del fin del servicio es en el año 2024, estamos más o menos a 8 años de que termine el mismo, pero tiene varios problemas. El primer problema es que su capacidad inicial fue de 2.5 gigabitios por segundo. En una tecnología un poco antigua ya, que fue hecha para cuando había todavía primordialmente llamadas telefónicas. Cuando los canales de telecomunicación en las llamadas telefónicas, y otra vez si me equivoco, recuerden que soy abogado y lo hago con la mejor de las voluntades, estaba constituido por E1. Este cable fue tan diseñado para llamadas telefónicas que incluso las diferentes empresas compartían medios, canales de comunicación. De manera que se decían, yo tengo medio canal, tú pon el otro medio canal, completamos uno y así completamos la llamada. Número 1. Número 2. Si ustedes se dan cuenta, este cable llega a este lugar que se llama Magens Bay. Magens Bay es una bahía en la isla de San Tomás. La isla de San Tomás mide menos que lo que mide la isla Puná y está en la mitad del Caribe. Entonces, ¿por qué llegan hasta ahí? Que es en la mitad de la nada, en una isla remota. Muy sencillo. En esa época, ahora todavía aterrizan ahí otros sistemas, pero en esa época aterrizaban más sistemas dedicados a voz y que iban tanto para el Caribe como para el Atlántico, para Europa y para Norteamérica. Entonces, tenía sentido aterrizar ahí para poder completar más llamadas telefónicas a diferentes lados. El siguiente sistema que se instaló es el cable de Telefónica, un cable de propiedad de Telefónica que se llama el South America 1, el SAM-1. Este cable aquí entró en servicio en el año 2001. Y ustedes van a decir, claro, del año 99, no hay mucha distancia al año 2001. ¿Por qué la diferencia? La diferencia no está en el año de entrada en servicio, sino en cuándo se lo diseñó. Como en el cable panamericano se tuvieron que poner de acuerdo más de 50 empresas en cómo hacerlo, en cómo firmarlo, algunas de ellas quebraron entre el momento en que firmaron el acuerdo hasta que el sistema se puso en actividad, para que ustedes se imaginen la problemática que todo esto implica. Se diseñó mucho antes del 99. Es más, el acuerdo, si mal no recuerdo, se firmó en el año 1994, fines del 94. El cable de Telefónica, en cambio, se habrá terminado de diseñar en el año 99, ya cuando el auge de Internet se lo veía venir. Entonces, se hace un cable que llega hasta Estados Unidos, que es donde están los puntos de acceso a Internet. Se hace un cable que redunda
y le da protección a las diferentes operaciones, pero todavía es un cable que tiene limitaciones en su capacidad, porque recién estaba saliendo. Y este es el último sistema, es un sistema en el cual a mí me ha tocado participar directamente, el PCCS, el Pacific Caribbean Cable System. Es un cable que entró en servicio en el año 2015, el 31 de julio del año 2015, y no es que tengo buena memoria, sino que ese día es mi cumpleaños. Se espera que finalice en el año 2040, ¿no? Tiene 6.000 kilómetros aproximadamente de distancia. Y lo más importante de todo, su capacidad inicial es de 100 gigabitios por segundo. ¿Qué significa esto? El Panamericano, la capacidad inicial del Panamericano fue de 2.5 gigabitios por segundo. Cada lambda, cada haz de luz enviaba y recibía 2.5 gigabitios por segundo. La del SAM-1 fue de 10. La del PCCS es de 100 gigabitios por segundo. 20 veces más que la del Panamericano y 10 veces más que la del, 40 veces más que la del Panamericano y 10 veces más que la del SAM-1. Sí, y la tecnología va avanzando y va permitiendo que uno haga aumentos de capacidad, pero esta es una limitante que llega un momento en que los cables no la pueden manejar. Estos son los 3 cables submarinos que aterrizan en Ecuador. No puedo yo dejar de mencionar que también existen cables terrestres que van por Colombia y por Perú. El día de ayer que me dijeron que diera esta pequeña charla, le pedí a alguien que me ayudara con ciertos datos acerca de estos pasos fronterizos que la gente en la industria los conoce como nodos interfronterizos. Al parecer, estos nodos interfronterizos, que por supuesto compiten con los cables submarinos, no estarían regulados. Entonces, lamentablemente, no he podido traerles un poco más de información, porque, otra vez, contrario a lo que sucede con los cables submarinos, a los cuales se les pide permiso, le reportamos al órgano regulador, etcétera, al parecer estos nodos fronterizos no lo hacen. En todo caso, esto nos deja con la siguiente conectividad del Ecuador. Primero, el Panam, que aterriza aterriza en Punta Carnero. Segundo, el SAM-1, que también aterriza en Punta Carnero. Tercero, el PCCS, que aterriza en Manta, en la ciudad de Manta, con salidas también por el norte y con salidas por el sur. Muchas gracias.